que no se puede escribir sobre el amor si no estás enamorado, ni se puede escribir sobre una cosa si no. Pero yo no sé nada, o sea, yo acabo de empezar, hace poco estoy empezando a leer, estoy despertando, como dice una persona que me ayuda mucho, pero sí que es verdad que yo hasta donde sé, yo poético no tiene por qué sentir lo mismo que el autor. Entonces, si el yo poético siente una cosa que el autor no ha sentido, yo creo que el autor puede escribir siendo ese yo poético a la misma vez sin haber sentido esos dos sentimientos. Puede. Yo es posible que no. El autor en general sí. Quiero decir que es cierto que el oficio de escritor pasa por hacer lo contrario de lo que yo he dicho. Por ser capaz de meterte en la piel, porque si no, no tendría sentido como el papel del actor. Entonces solo interpretaría a papeles que fueran afines a él. Puede ser, tiene que hacer todo lo contrario de lo que uno es. Escribiendo igual, tienes que ser camaleónico. Pero hay diferentes perfiles de escritores. Muchos miramos, perdona Pepe, a Hemingway y lo decía harto y claro. Solo puedes escribir de lo que sabes. Y luego hay otros que han dicho lo contrario y han funcionado y han escrito igual de bien y sus libros son magníficos. Hay perfiles diferentes, se puede abrir debate, pero es verdad que yo lo he aseverado sencillamente porque me siento cerca de esa postura, pero no es lo mismo. Al respecto de lo que tú dices, tú has escrito uno de los capítulos de la novela desde el interior de una mujer. ¿Cómo lo has hecho? Sí, claro, exactamente con lo que está diciendo ella, me va a hundir. Sí, claro. No, es verdad, que es que a mí me gusta decir tonterías. Pero es cierto, en la segunda parte se llama Matilde, es el punto de vista de una mujer, y yo ha sido una de las partes más difíciles, porque era madre, porque ha pasado por varias relaciones sexuales, tal. Evidentemente yo no sé lo que es ser madre ni nada de lo que le ocurría a esa mujer. ¿Seguro? Y... no sé, he visto algunos se me parecen, pero no. Y pasa por eso, porque tienes que tratar de ponerte en la piel de algo que desconoces. Y sí es verdad, y hay que decirlo tajantemente, que eso te convierte en mejor escritor. Pero yo tengo la tendencia a llevar de la mano un poco lo que vivo y lo que escribo, generando y creando personajes que construyo a partir de emociones que conozco, o a partir de vivencias que conozco, que invento, que todo es pura imaginación, pero que la materia prima sea más o menos bien conocida por mí. Sin embargo, la segunda parte pasa por eso, por tratar de escribir de algo que no conoce. A mí me gusta escribir narrativa y a veces me dicen, lo que está escribiendo es autobiográfico. Y lo mismo, a mí me gusta hacer este ejercicio de ponerme en la piel de otras, no en la piel de la experiencia de otras personas. Entonces yo en mi narrativa cuento en primera persona lo que han vivido otras personas. Entonces me dicen, es que es autobiográfico. Y digo, pues mira, pues va a hacer que no. Pero es un gran ejercicio. Ahí lo de la primera persona y la tercera persona tiene muchísimo interés en lo que tiene de paralelismo entre la vida y la literatura. Y ese es el tema de la novela y sí que perfecto el apunte que ha hecho. En los talleres hay un ejercicio que se pone siempre. Vamos a escribir lo mismo, en primera persona y en tercera persona. Lo mismo, ¿eh? Quiero que escribáis lo mismo, pero no con las mismas palabras, quiero decir, el mismo tema, el mismo leitmotiv, como queréis decirlo. Y claro, desde tu punto de vista te lo lleva a tu terreno, y eres el rey del mambo. Dices, no, soy aquí, voy a revolucionar el mundo literario porque no veas cómo dominio, qué profundidad. Claro, si es que está viviendo contigo desde que eras chiquitito. Pero cuando tienes que escribir lo mismo en tercera persona es cuando viene la madre mía, porque cuando tienes que focalizar desde otro punto de vista. El paralelismo que se establece con la vida es muy divertido, ¿no? Que es vivir en primera persona o vivir en tercera persona. Hacerte responsable de lo que vives, estar dentro de la historia, ser el protagonista y que las consecuencias sean para ti y no para el vecino del quinto. O vivir en tercera persona, que hay una parte del capítulo que habla de esto exactamente, que es vivir a lomos de otras personas, de manera que la responsabilidad de tu protagonismo recaiga sobre otra persona. Hay muchas parejas construidas sobre esa metodología, muchas relaciones familiares, muchas relaciones laborales, y esa movida es muy peligrosa, porque la responsabilidad es fundamental, es lo que te hace alcanzar plenitud, lo que te hace sentir vivo, ¿no? Lo que tú hagas luego venga contra o a favor de ti, pues si es bueno te va a dar una satisfacción de la hostia, y si es malo pues te va a dar una aguantada que va a dar varias vueltas. Pero oye, cuando consigues hacer algo bien, digamos que es tu responsabilidad tanto como si lo haces mal. Entonces, en primera persona yo me siento más cómodo escribiendo
pero tengo que ser capaz de construir ese personaje y esa voz narrativa. Ha sido la tarea en esta novela. Había un chico joven, se llama Arturo, no tiene 20 años, quería escribir su primer libro, una mujer, se llama Matilde, mediana edad, 30 y poco, y otro hombre que ya estaba en los 40. Cada uno con sus características. Entonces, esa primera persona la tienes que construir. Y cada mañana cuando te levantes a escribir, pues tienes que ser Matilde, ahora, y no hay más. Si eres capaz de hacer eso, estás haciendo lo mismo y lo diferente a la vez. No sé si me explico, pero es difícil. Mañana por la mañana te dicen tienes que escribir una novela. Antes de la noche escuché una entrevista a Pepe Sacristán, que es una máquina de la interpretación, y claro, pues hablaba sobre eso también. Claro, si yo tengo que interpretar sobre lo que me es afín, pues imagínate, no tiene ningún sentido. Pues con la escritura es igual. Pero estamos dando vuelta a la misma intervención, que creo que no tiene ya la pregunta, está clara, la respuesta también. ¿Alguna más? Por favor. Billy, el relato de Matilde lo he leído antes en algún lado. ¿El relato? Me suena. Ah, ¿el trocito? Sí. Sí, yo hubo un tiempo en el que estaba en Facebook y todo. Yo sé que lo he leído en algún lado. Sí, solo puede ser de eso, lo colgué una vez, pero hace ya tiempo. Yo no sé dónde, pero sé que lo he leído. Claro, claro. Tú lo leí. Yo una vez leí una entrevista de John Cheever que cuando escribió El Nadador, que es su cuento fantástico, le dijo a un periodista: yo cuando escribí El Nadador, la primera sensación que tuve es salir corriendo a la calle a decirle a la gente: mira lo que he escrito, mira. Se había dado cuenta que había hecho el hombre una cosa fantástica. Yo humildemente me gusta mucho cómo ha quedado esto, y cuando terminé aquel capítulo lo colgué en Facebook por la misma razón. Esto está cojonudo, esto lo tiene que leer alguien. No sé si... Alguien lo leyó, ¿eh? Claro, si me permitís, yo estoy deseando que participáis. No siendo así, leemos otro trocito que tiene que ver con lo que acabamos de decir. No os volváis locos. El narrador en tercera persona es un vividor que no vive. El ser humano asustado es un narrador que no cuenta. Ocultos y proyectados en otros, la estafa limita los movimientos del cuerpo, el alma y el intelecto. Es decir, creemos jugar con ventaja cuando estamos sencillamente fuera de juego. Me explico. Tanto la narración como la vida exigen un ser, requieren de una voz fundamental y única que establezca el vínculo con los demás. Sin embargo, esa voz, ese ser, pueden estar dentro o fuera de la historia, y se debe ser consciente de estar dentro o fuera, sea la posición vital o literaria, para no cometer grandes e incluso definitivos errores, o para no perderse en demasía, o, insisto, de manera definitiva. Por estos terrenos camina la locura. Lo voy a intentar. Yo lo voy a intentar de nuevo porque el narrador que no está dentro de la historia es un extraño para el lector. Porque el narrador en tercera persona no existe para quien abre un libro. Es una voz que maneja los hilos, pero que no se muestra jamás, que permanece en sombras, que juega con ventaja, que juega a ser Dios, pero que miente en realidad. Y no, en realidad no. En realidad solo miente aquel que cree sus propias mentiras, que no se limita a intentar deformar la percepción que los demás tienen de ella, de la realidad, sino que busca alterar la suya propia. Dicho de otro modo, nadie puede ser Dios sin estar muerto, y nadie quiere morir, como nadie quiere en realidad la responsabilidad que conlleva ser libre. Que uno pueda y deba escribir su propia historia no implica que pueda y deba convertirla en una ficción. Oye, ¿cómo se te ocurrió aquello de escribir una novela donde el protagonista quiere escribir una novela? Sí, sobre la marcha. Es muy divertido, es muy satisfactorio ver que la historia va creciendo por sí misma y se te van apareciendo las ramificaciones, los caminos. Y cuando a mí se me presentó la opción de que uno de los personajes le propusiera a otro escribir una novela que fuera esta novela, todo creció muchísimo, creció un interés. ¿Eso tiene que ver con la gran experiencia que ha acumulado en los talleres literarios, por ejemplo? ¿Se me ocurre? Bueno, no, la herramienta sí, como he dicho antes, la capacidad para hacerlo sí tiene que ver con lo que he aprendido, pero
En realidad, una vez que te sumerges en una historia, en mi opinión, yo creo que lo más difícil es tener algo que contar, algo que creas que merezca la pena y que puede dar de sí, que se puede estirar, que pueda, un hilo del que vas a tirar y aquello va a dar de sí. Yo supe que lo tenía desde el principio y entonces, conforme fue creciendo, hubo ideas que deseché y otras que se quedaron porque me parecieron buenas. Y la idea de que fueran ellos tres los que estaban escribiendo la historia, es que esto es muy difícil de explicar si no se lee. Suena un poco extraño, o bueno, difícil de explicar, que son los propios personajes los que en el transcurso de la novela uno le propone al otro, oye, ¿por qué no escribimos una historia de lo que nos está ocurriendo y tal? Y entonces ellos mismos la van escribiendo, van intercambiándose los capítulos para ir corrigiéndose, y se va mezclando la vida y la ficción dentro de la propia ficción. Es muy fácil presentar un libro con Emilio, no para, ¿verdad? Otro trocito que voy a leer, y yo creo que en fin, que tampoco es cuestión de leer el libro entero, pero como veo que no hay mucha... Sí, gracias. Dos. Gracias, gracias y... ¿Yo? Sí, gracias. A mí me interesa mucho, por favor, la transición como escritor de poeta a narrador. Lo que has leído hasta ahora me suena muy acompasado, me suena con ese toque poético realmente. Sí. Y si podías hablar un poco de esto. La poesía, en principio, ya cuando hablamos del instrumento literario, lo que más me gustaba era el uso de símbolos. El hecho de poder llegar a lugares que el lenguaje convencional no me permitía. Eso era lo que para mí en principio, exclusivamente, luego descubrí muchísimas cosas, pero en principio era lo que me atraía de la poesía, que eso es tanto de la literatura en general, pero la poesía es fundamental, ¿no? La poesía es algo que va más allá de la propia herramienta literaria. Hablamos de una película que es poética, hablamos de muchas cosas que no son propiamente literatura y las calificamos con un adjetivo que es poético por el hecho de que trascienden, de que van más allá, de que profundizan. Yo quería profundizar. ¿Por qué? Pues porque, en fin, así hemos nacido. ¿Qué le vamos a hacer? Me podría haber gustado ver el fútbol y la tele, pero no, había que hacer esto. Entonces, la poesía me atrajo por eso. El relato también, aunque era narrativa, había algo en común que me llevó a que la redacción no fuera muy dura, que era el ejercicio de contención. La máxima de que menos es más, de que no hay que extenderse, de que hay que decir mucho en poco, era lo que unía la poesía y al relato, y yo me seguía sintiendo como dentro del mismo juego, aunque escribir prosa sea diferente, y aprender lo que es un inicio, un desenlace, un tono narrativo, bueno, pues lo aprendes, ¿no? Pero eso era un hecho común. Ahora bien, la novela ha sido como levantar los diques y acabar con la contención. Cabe todo. Ahora, como me habéis escuchado decir antes, me pongo mis límites porque quiero saber lo que estoy haciendo. Bueno, nos gusta, si no tenemos límites, un poquito de norte, podemos escribir y hacer chorradas monumentales. Entonces, yo sí es verdad que rompo con la contención, ya no es menos es más, ya puedo hacer una descripción física, emocional, un diálogo, una introducción, todo largo, todo lo largo que quiera, jugar todo lo que quiera, luego puedo romperlo, pero en principio no voy a hacer esa contención. Eso me lleva a la novela y al montonazo de herramientas que aparecen. Aquí está el diálogo en varias vertientes, un diálogo casi teatral y un diálogo muy acotado que es puramente narrativo. Hay digresiones y monólogos de varios tonos, hay descripciones físicas, hay descripciones emocionales, hay capítulos vertiginosos, hay capítulos pausados, hay capítulos que son puramente poéticos por el uso de símbolos, otros que son puramente narrativos, de prosaicos que son, parece que está hablando con el vecino del quinto. Eso en el relato yo no lo podía hacer, porque yo cuando hacía un relato, es la unidad de ese relato, necesita un tono, y al siguiente relato tendrá otro tono, pero este tiene que tener un tono. Aquí no, aquí me puedo adaptar. Y entonces la idea es 3 partes y capítulos en cada parte, y cada unidad tiene un aspecto diferente, es decir, es como mucho más libre, como que aquí cabe todo lo que ha hecho antes. De hecho hay poesía, hay una de Walt Whitman que evidentemente no cuenta porque es corta y pegada, pero hay otras que escriben los propios personajes y que muestran el desequilibrio emocional de uno de ellos, y que podría pasar a leerlo para que veamos cómo el poeta, ya también me lo paso por el forro, porque la poesía es horrible
Pero es horrible precisamente para mostrar el estado de desequilibrio que tiene un hombre que acaba ingresado en una casa de reposo. Bueno, mejor la otra pregunta, porque primero no lo encuentro y segundo va a dejar más cuerpo porque después van a ver. Sí. Bueno, que pues se nota porque hay muchas partes del libro que están estructuradas como párrafos, que van como poesía, que usan mucho el ritmo de la poesía. Sí, sí. Y segundo, seguro que ya has comentado, la diferencia entre la forma de hablar de un personaje y otro, por el tipo de personaje que es. Me hace gracia que a la mujer le ponen la frase muy larga, con muchas conjunciones, mucho subordinada. Claro, que son más inteligentes que nosotros, ¿no? Son más capaces de crear estructuras más Es una complejas. putada, pero... Sí. Y hay una ¿Qué le cosa, hacemos? no me lo digo entero, llevo un trocito solamente. Pero al principio hablas de exactamente eso, cuando definen lo de primera persona desde el yo, hay una pequeña parte interna que tenemos que descubrir. Para que te extienda un poquito en tu respuesta, que por cierto, hoy trabajas, ¿no? No. Sigue. Hazla por parte. Yo abro a las 8 mañana. Sí. Total, que yo discrepo contigo en ese sentido. Yo no creo que tengamos un ser individual propio de cada uno, sino yo pienso que esencialmente somos lo mismo y superficialmente somos diferentes. Oh, ¡qué maravilla! Era solamente eso lo que quería. Te va a responder el libro que no hay nada más que me dé más alegría que eso, yo no tenga que hablar. Bien. Lo último que has dicho es lo que me encanta, que todos somos lo mismo pero a la vez tenemos algo diferente, ¿no? El poder y la clave están en la comunicación. También el potencial del error, el margen de error. Si me interesa la vida no es tanto por la condición humana como por las relaciones que puedan entablarse entre las diferentes condiciones humanas. Hay una condición, una esencia que nos une. Sin embargo, el interés se dispara en la diferencia. Siempre. Buscamos la diferencia.